El siglo XX comenzó con esperanza, pero rápidamente se convirtió en una era de conflicto y lucha ideológica, desafiando a la Iglesia Católica como nunca antes. El surgimiento de regímenes totalitarios, el fascismo, el nazismo y el comunismo, amenazó no solo la libertad política, sino también la misión espiritual de la Iglesia. Obligados a confrontar su papel en un mundo que cambiaba rápidamente, los líderes de la Iglesia enfrentaron dilemas morales y tomaron decisiones que darían forma a su legado. A través de la guerra, la resistencia y la reforma, la Iglesia navegó un camino entre posturas valientes y silencios controvertidos. Esta es la historia de cómo la Iglesia Católica fue transformada por el crisol del siglo XX, emergiendo para enfrentar un mundo nuevo y globalizado. La Primera Guerra Mundial destrozó Europa, dejando tras de sí paisajes arrasados, ciudades en ruinas y millones de vidas truncadas. El continente, que alguna vez fue símbolo de cultura y progreso, se sumió en el caos y la desesperanza, mientras familias enteras sufrían la pérdida y la incertidumbre. En medio de esta tragedia, el Papa Benedicto XV respondió con neutralidad y llamados incansables a la paz, esfuerzos en gran parte ignorados por las naciones en guerra, que priorizaban sus intereses sobre el diálogo. Benedicto XV, sin embargo, nunca dejó de insistir en la reconciliación, enviando cartas y propuestas a los líderes mundiales, buscando una salida al sufrimiento. El Vaticano se convirtió en una voz rara de compasión, centrándose en la ayuda humanitaria. Organizó socorro para los heridos y hambrientos, reconectó familias separadas por el conflicto y ofreció esperanza a quienes lo habían perdido todo. La Santa Sede coordinó envíos de alimentos, medicinas y cartas, actuando como puente entre enemigos. Además, ayudó a prisioneros de guerra, gestionando su liberación y facilitando el contacto con sus seres queridos, en un esfuerzo por aliviar el sufrimiento humano en todos los frentes. Estas acciones mostraron el compromiso de la Iglesia con la dignidad humana en medio de la devastación, recordando al mundo que la compasión y la solidaridad no deben perderse, incluso en los momentos más oscuros de la historia. A medida que surgieron nuevas ideologías y el continente intentaba reconstruirse, la defensa de la paz por parte de la Iglesia continuó. El Vaticano promovió el diálogo y la reconciliación, advirtiendo sobre los peligros del extremismo y la intolerancia. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial trajo desafíos aún mayores, con una violencia y destrucción sin precedentes que pusieron a prueba la capacidad de respuesta moral y humanitaria de la Iglesia. El Papa Pío XII, rodeado por las potencias del Eje y enfrentando una situación extremadamente delicada, eligió una diplomacia cuidadosa y una neutralidad pública, con el objetivo de proteger Roma, salvar vidas y evitar represalias aún más graves contra la población civil. Tras bambalinas, el Vaticano refugió a miles de refugiados, especialmente judíos perseguidos, utilizando sus redes para rescates clandestinos y colaborando con diplomáticos y organizaciones de ayuda para salvar tantas vidas como fuera posible. La cautelosa postura pública de Pío XII sigue siendo objeto de intenso debate histórico. ¿Fue un fracaso moral, una omisión imperdonable o una prudencia necesaria para evitar males mayores y proteger a los inocentes? El papel de la Iglesia en tiempos de guerra revela los inmensos dilemas éticos y humanos que enfrentó bajo la amenaza totalitaria, mostrando cómo la búsqueda de la paz y la protección de la dignidad humana pueden exigir decisiones difíciles y a menudo incomprendidas. Después de la Primera Guerra Mundial, el régimen fascista de Mussolini surgió en Italia, forjando una paz tensa con la Iglesia a través de los pactos de Letrán. El Papa Pío XI pronto reconoció las ambiciones totalitarias del fascismo y su intento de reemplazar la fe con lealtad al Estado. El conflicto se intensificó sobre la Acción Católica, ya que Mussolini intentó absorber las organizaciones juveniles en el sistema fascista. Pío XI se resistió, defendiendo el derecho de la Iglesia a formar la conciencia y la fe de la próxima generación. Esta confrontación preparó el escenario para una audaz condena papal de la invasión fascista a la libertad espiritual. En 1931, la represión de Mussolini contra la Acción Católica alcanzó un punto crítico, obligando al Papa Pío XI a tomar una postura pública y decidida. El régimen fascista veía a la Acción Católica como una amenaza a su control absoluto sobre la sociedad italiana, especialmente sobre la juventud,
y comenzó a cerrar asociaciones, disolver grupos y perseguir a sus miembros. En respuesta, el Papa emitió la encíclica Non abbiamo bisogno, una condena directa y valiente de las pretensiones totalitarias del fascismo y su intento de moldear la conciencia de los jóvenes italianos. El documento denunció la manipulación ideológica y la presión para que los ciudadanos rindieran culto al Estado por encima de todo. Escrito en italiano, no en latín, para llegar a la gente común y corriente, el documento proclamó que los derechos y la misión de la Iglesia provienen de Dios, no del Estado ni de ningún poder político. Así, defendía la libertad de conciencia y la autonomía espiritual frente a la opresión. Pío XI denunció abiertamente el culto al Estado promovido por el régimen y su demanda de lealtad absoluta, insistiendo en que los católicos no podían servir a dos amos, Dios y el Estado. Esta postura desafiante inspiró a muchos a resistir la presión política. La encíclica se convirtió en un punto de encuentro y referencia para los católicos italianos, trazando una línea clara entre la fe auténtica y la idolatría política. Muchos la leyeron en voz alta en reuniones y procesiones, reafirmando su compromiso con la Iglesia. Aunque la encíclica no logró derrocar al fascismo, sí marcó a la Iglesia como defensora de la dignidad humana, la libertad religiosa y la conciencia individual, valores fundamentales que resonarían en décadas posteriores. Este valiente precedente guiaría futuras condenas papales del totalitarismo, inspirando a líderes y fieles a resistir la opresión en otros contextos históricos. La voz de la Iglesia, aunque a veces aislada y minoritaria, se mantuvo firme contra la marea de la ideología, recordando al mundo la importancia de la conciencia y la fe frente al poder absoluto. Antes del Vaticano II, la postura de la Iglesia hacia otros cristianos y religiones era insular y defensiva. El decreto del Concilio sobre el ecumenismo reconoció la culpa compartida por las divisiones cristianas y fomentó el diálogo y la cooperación. Nostra Aetate transformó las relaciones con las religiones no cristianas, afirmando verdades espirituales en otras religiones y condenando el antisemitismo. La Iglesia reconoció el valor del diálogo con el judaísmo, el islam y otras religiones, buscando puntos en común y respeto mutuo. Estos cambios llevaron a la Iglesia del aislamiento al compromiso, viendo a los demás como socios en la búsqueda de la verdad. El espíritu de apertura del Vaticano II reformó las relaciones globales del catolicismo. Después del Vaticano II, la Iglesia enfrentó tanto renovación como confusión, a medida que surgían nuevas interpretaciones y debates. Para proporcionar claridad, el Papa Juan Pablo II encargó el Catecismo de la Iglesia Católica, un resumen completo de la fe y la moral. Desarrollado bajo el cardenal Ratzinger, el catecismo se basó en las escrituras, la tradición y las ideas del concilio. Estructurado en torno al credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración, se convirtió en una referencia global para la enseñanza católica. Publicado en 1992, el catecismo unificó la doctrina y ancló la identidad de la Iglesia en un mundo cambiante. Sigue siendo una guía vital para los católicos que buscan vivir su fe con confianza y comprensión. Al entrar en el tercer milenio, la Iglesia llevaba el legado de un siglo turbulento: guerra, resistencia y renovación. La historia de la Iglesia Católica en el siglo XX está marcada por eventos que transformaron no solo a la institución, sino también a sus fieles en todo el mundo. El liderazgo global del Papa Juan Pablo II y su papel en la caída del comunismo dieron a la Iglesia nueva visibilidad y dirección. Su carisma y firmeza en la fe inspiraron a millones, y su influencia política ayudó a derribar barreras que parecían insuperables. Surgieron nuevos desafíos: escándalos de abusos, el papel de la mujer, fe y ciencia, y la necesidad de evangelización en sociedades seculares. La Iglesia tuvo que enfrentarse a estas cuestiones con valentía y transparencia, buscando siempre la verdad y la justicia. El Papa Benedicto XVI enfatizó la fe y la razón, mientras que el Papa Francisco cambió el enfoque a la misericordia, la justicia social y el cuidado de los marginados. Cada uno, a su manera, ha dejado una huella indeleble en la Iglesia y en el mundo. El llamado de Francisco a una Iglesia sinodal y que escucha continúa el espíritu del Vaticano II, buscando la sanación y la inclusión. Este enfoque sinodal promueve una mayor participación de todos los fieles en la vida y misión de la Iglesia.
El camino de la Iglesia está marcado por la continuidad y el cambio, basándose en la tradición mientras se adapta a nuevas realidades. La tecnología y la modernidad se integran con los ritos antiguos, creando una rica tapez de fe y práctica. Su misión perdura: proclamar el amor de Dios en un mundo complejo y globalizado. La Iglesia sigue siendo un faro de esperanza y un testimonio vivo del amor divino, adaptándose y renovándose constantemente para cumplir su misión eterna. El siglo XX transformó a la Iglesia Católica de una institución defensiva a una fuerza global para el diálogo y la renovación. A través de la guerra, el totalitarismo y la reforma, la voz moral de la Iglesia fue probada y reformada. El Vaticano II abrió nuevos caminos para el compromiso, el ecumenismo y la renovación interna, mientras que el catecismo ancló sus enseñanzas. La Iglesia emergió más global, pastoral y comprometida con la dignidad y la libertad humanas. Hoy, enfrenta nuevos desafíos: la cultura digital, las crisis ambientales y las preguntas sociales en evolución, que requieren una creatividad fiel. La historia continúa, mientras la Iglesia busca proclamar su mensaje a una nueva generación. En nuestro próximo episodio, exploraremos cómo el catolicismo navega las complejidades del mundo contemporáneo.